Hola chicos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Marco Campos. Y en esta ocasión, para poder continuar aprendiendo más acerca de la circunferencia, recordemos que la semana pasada vimos lo correspondiente a los ángulos en la circunferencia. En esta sesión veremos algunos teoremas fundamentales que nos van a ayudar a resolver algunas preguntas importantes dentro de este interesante tema dirigido para ustedes, alumnos del cuarto año de secundaria, en nuestro curso de geometría. Y bien, empecemos entonces. Bueno, empecemos viendo cuáles son los 4 primeros teoremas fundamentales dentro de lo que es la circunferencia. Los enunciados son sencillos, así que hay que entenderlos sobre todo. Teorema 1. La recta tangente a una circunferencia es perpendicular al radio trazado desde el punto de tangencia. Así como ustedes podrán observar, esta distancia, esta línea vendría a ser el radio, ¿cierto? Y como ustedes podrán observar, esta es la recta tangente. Vamos a anotar en todo caso para que ustedes puedan tenerlo más en cuenta. Esta vendría a ser la recta tangente. Y este vendría a ser el radio. Entonces, lo que tenemos que decir es que el radio o el trazado del radio siempre es perpendicular a la recta tangente en el punto de tangencia. Y el punto de tangencia vendría a ser este, donde intersecta la recta tangente a la circunferencia, pero en un solo punto. ¿Ok? Muy bien. Sigamos entonces. Teorema número 2. Todo radio es perpendicular a una cuerda, o que es perpendicular a una cuerda, biseca a dicha cuerda y a su arco correspondiente. Entonces, cuando el radio biseca a una cuerda, es decir, es perpendicular, también en este caso es biseca al arco que en este caso corresponde en la parte superior, aquí, como ustedes estarán observando. En otras palabras, el radio funciona a manera de mediatriz. Acá tenemos al radio. Si ustedes se dan cuenta, cuando forma 90 grados y los segmentos son iguales, es porque se ha trazado una especie de mediatriz. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere el segundo teorema fundamental. Tercer teorema fundamental. En una circunferencia, si dos arcos son de igual medida, entonces es porque sus cuerdas correspondientes también son de igual longitud. Entonces, en otras palabras, a igual arco, igual cuerda. El teorema número 4 dice lo siguiente. En una circunferencia, los arcos comprendidos entre dos rectas paralelas son de igual medida. Entonces acá, por ejemplo, tenemos dos arcos, beta y beta, alfa y alfa, que se encuentran correspondientes o comprendidos entre dos rectas paralelas. Por lo tanto, sus arcos vendrían a ser de la misma medida. Muy bien. Vamos a borrar acá. Y pasamos a ver el quinto teorema fundamental. El teorema número 5 es un teorema muy interesante. Habla acerca de los segmentos tangentes a una circunferencia desde un punto exterior. Miren, si desde el punto que tenemos acá, bueno, no hay ningún nombre, lo voy a colocar acá, punto P. Trazamos segmentos tangentes a esta circunferencia, entonces esos segmentos tangentes vendrían a ser de igual medida. Eso es lo interesante. En otras palabras, lo que tenemos aquí son dos segmentos que vendrían a ser iguales en medida. Muy bien, veamos una aplicación o un ejemplo del teorema número 5. Vemos un ejemplito muy corto, muy sencillo. Dice, en el siguiente gráfico calcule el perímetro del triángulo ABC, siendo P, Q y R son puntos de tangencia, o sea, algo parecido a lo que estamos viendo acá a la izquierda. Bueno, de acuerdo al teorema número 5, cuando tengo segmentos tangentes,
trazadas de manera exterior a la circunferencia, yo puedo aplicar de que los segmentos tangentes son iguales. Es decir, este segmentito será igual con este de acá. Y lo mismo con el del número 4, con el BQ. Y lo mismo podría decir también del segmento QC y el segmento RC. Entonces, ahí están. Entonces, facilísimo. ¿Cuánto mide AP? Tendría que ser la misma medida que AR, es decir, 3 unidades. ¿Cuánto mide BQ? También mediría 4 unidades, dado que PB mide 4. Y finalmente, RC sería 5 unidades. Entonces, ¿cuál será el perímetro de ese triángulo? Entonces, ahora colocamos perímetro igual a la suma de todos los lados. El lado AB sería 7, más el lado BC sería 9, y más el lado AC sería 8. Lo cual vendría a resultar, sería 15 más 9, 24, ¿no es cierto? 24. Y ya, así de sencillo, así de simple, hemos hecho una ejemplificación del teorema número 5. Pasamos a ver ahora dos teoremas especiales que nos van a permitir encontrar medidas notables. El teorema de Poncelet, que se refiere a todo triángulo rectángulo, donde tenemos catetos, hipotenusa, y a veces pasamos a querer calcular cuánto mide el radio de la circunferencia inscrita. Entonces, hay una relación muy interesante que dice que la suma de los catetos equivale a la hipotenusa más el doble del radio. Así que esa sería la fórmula de Poncelet. Ahora, el teorema de Pitot. Este teorema se aplica únicamente cuando tenemos un cuadrilátero si se circunscribe a una circunferencia, o en todo caso la circunferencia tiene, o la circunferencia está inscrita al interior del cuadrilátero en ese caso. Bueno, entonces, la suma de las longitudes de los lados opuestos es equivalente a la suma de las longitudes de los otros lados. Eso se cumple cuando tenemos esta figura, el teorema de Pitot. O sea, en otras palabras, A más C, que son lados opuestos, es igual a B más D. Muy bien. Ahora sí, vamos a desarrollar algunas preguntas, algunos ejercicios, para que reforcemos digamos así, la parte teórica que hemos visto anteriormente. El tema está bastante sencillo, como ustedes podrán observar. En el ejercicio número 1 me piden calcular el radio de esta circunferencia. Vamos a ver cómo sería. Entonces, nos damos cuenta de que como se trata de un triángulo rectángulo con una circunferencia inscrita, podemos aplicar el teorema de Poncelet, que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Pero para aplicar el teorema de Poncelet, necesito los tres lados del triángulo rectángulo. Entonces, como me falta un lado, ¿qué hacemos? Le colocamos X a la hipotenusa y aplicamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras sería X al cuadrado es igual a 21 al cuadrado más 28 al cuadrado, lo cual sumando es 1225. Le sacas la raíz cuadrada, esto saldría 35. Ahora, eso es si utilizamos el teorema de Pitágoras. Si ustedes utilizan su razonamiento, su conocimiento de los triángulos notables, rápidamente se darían cuenta de que 21 es un 3 por 7 y 28 es un 4 por 7. O sea, en otras palabras, la hipotenusa sería 5 por 7, 35. ¿Ok? Entonces, es un atajo para que puedan utilizarlo cuando les sea conveniente. Ahora sí, aplicamos en todo caso Poncelet y tendríamos 21 más 28 es igual a 35, que es X, más el doble del radio o del inradio, en todo caso. Efectuamos. Acá me quedaría 49, acá me sale 35, pasamos a restar el 35 con el 49, me queda que 14 es igual a 2R, de donde R mide 7. Así que esa sería la respuesta al ejercicio número 1.
Ejercicio número 2. Del gráfico calcule x más y. Y me dan esta expresión, esta gráfica. Bueno, claramente, como se trata de una figura, un cuadrilátero que está circunscrito a una circunferencia, puedo aplicar el teorema de Pitot. ¿Qué me dice el teorema de Pitot? Que la suma de los lados opuestos siempre es la misma, es constante. Entonces, aplicando Pitot, tendríamos 3x más 8 sumado con 4y más 6 es equivalente a 2x menos 3 sumado con 3y más 26. Apliquen su habilidad para poder despejar una ecuación. El 2x pasaría a restar del 3x, me quedaría x, ¿no es cierto? El 3y pasaría a restar del 4y, también me quedaría una y. Tendríamos entonces que x más y más 14 es igual a 23, de donde x más y es igual a 9. ¿Entendió? Muy bien, entonces vamos a continuar. Preguntas 3 y 4. La pregunta 3 menciona que calcule del gráfico el valor de x si AB dice que mide 24 y el radio de la circunferencia mide 13. Bueno, lo primero que tenemos que darnos cuenta es de la cuerda que mide 24. Recuerden que hay una propiedad que dice que cuando el radio es perpendicular a la cuerda, significa que lo divide en dos partes iguales, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto va a medir cada parte si todo mide 24 de AB? Tendría que ser 12 y 12. Ahora, vamos a trazar desde R hasta A, la línea, y vamos a darnos cuenta de que esa línea que acabo de trazar es el radio, y el radio mide 13. Creo que el problema está a punto de acabar. ¿Se dan cuenta ustedes en la línea celeste que agarra a X, todo mide 13? Entonces, esta parte que está aquí que falta sería 13 menos X. Con este 13 menos X, con el 12 y con el 13 que está en la hipotenusa, ya puedo formar un teorema de Pitágoras. Entonces, apliquen su Pitágoras. Aunque la verdad son triángulos conocidos. Si ustedes revisan o recapitulan un poquito, el triángulo de 12, 5 y 13 es un triángulo pitagórico. Así que falta el número 5 nada más para que pueda ser pitagórico. Pero si no, así como estamos desarrollándolo, yo he colocado que acá es, si acá es X, como lo dice la pregunta, acá sería 13 menos X. Desarrollamos Pitágoras y nos quedaría que 13 menos X equivale a 5, donde X justamente sería 8. ¿Ok? Entonces ya calculamos el valor de X para la pregunta número 3. En la pregunta 4, esta pregunta es más sencilla, pero utilizamos en este caso dos propiedades. Del gráfico calcule alfa, si P es punto de tangencia y O es un centro. Bueno, lo primero que tenemos que hacer en estos casos es utilizar la tangencia. La tangencia indica que debo trazar el radio y colocarle en 90. Entonces vamos a empezar. Trazamos esta línea que vendría a ser equivalente al radio de la circunferencia. Y admitimos que aquí forma un ángulo de 90 grados. ¿Por qué? Porque ya lo hemos configurado de esa manera. Y está dentro de los teoremas, obviamente. Entonces, ahora a continuación, ¿se dan cuenta que lo que acabo de trazar de color rojito con la línea verde que está para la izquierda son bolita y bolita? Es decir, miden lo mismo. Coincidieron en medida. Ahora, ¿qué significa que las medidas sean iguales? De los lados, significa que se trata de un triángulo isósceles. Y en un triángulo isósceles hay lados iguales en medida y también ángulos iguales en medida. Por lo tanto, el 2 alfa también le corresponde estar en este vértice. ¿Qué hacemos a continuación? Aplicamos la suma de ángulos del ángulo exterior, la suma de ángulos internos que da como resultado el ángulo externo, es decir, 2 alfa más 2 alfa, 4 alfa. Y con esto ya tendríamos completado justamente lo que vamos a trabajar para encontrar la medida del alfa. 4 alfa más 2 alfa es igual a 90 grados, porque se encuentran como ángulos agudos en un triángulo rectángulo, donde 6 alfa es igual a 90 grados, es decir, alfa mide 15 grados.
Muy bien, espero que hayan entendido, chicos, el desarrollo de estas preguntas. Vamos a, como les comenté la semana anterior, experimentar, ver cómo vamos trabajando con esta nueva idea, nueva forma, retomando lo que en un momento hicimos tal vez dentro de las sesiones virtuales, ¿no? Bueno, ya quedaría para ustedes, en mayor cantidad, intenta resolver las preguntas para la siguiente clase a través de la plataforma Zoom. Así que ahí podré asesorarles en cuanto a la solución de estas preguntas. Muchas gracias, chicos. Cuídense bastante. Han llegado a esta parte del video porque de verdad están interesados y motivados para poder seguir aprendiendo. Hay que cuidarse, aún la pandemia no acaba. Definitivamente ahora ya se dan cuenta que estamos prácticamente finalizando el segundo bimestre y hay que tomar mucha atención y muchas ganas para poder revertir los resultados del primer bimestre. Así que chicos, cuídense bastante. Nos vemos.